¿Sabías que existe un lago escondido bajo 4000 metros de hielo o que el oxígeno que respiras no viene principalmente de los árboles? El mundo está lleno de datos asombrosos que parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero son completamente reales. Prepárate para descubrir 10 curiosidades que, aunque suenan increíbles, están respaldadas por hechos reales. Y si te apasionan las curiosidades, te invito a que te suscribas para no perderte datos curiosos cada semana. Quizás no lo sabías, pero la Luna se aleja de la Tierra aproximadamente 3.78 centímetros cada año. Hace millones de años, tras el impacto de un objeto llamado Theia, la Luna se formó y se encontraba a solo 22.500 kilómetros de nosotros, casi 17 veces más cerca de lo que se encuentra ahora, que es a 384.400 kilómetros de distancia, y sigue alejándose. La razón, según la tercera ley de Newton, la rotación de la Tierra genera una fricción que con el tiempo ralentiza su movimiento. Este cambio afecta a la órbita lunar, ya que la Tierra se desacelera y la Luna se acelera, aumentando su fuerza centrífuga y alejándose lentamente. Pero los cambios son tan sutiles que no los notamos, y antes de que esto sea un problema, el Sol ya habrá engullido tanto a la Tierra como a la Luna, al entrar en su fase de gigante roja. Y esto se sabe gracias a las misiones Apolo de la NASA, que instalaron reflectores en la Luna entre 1969 y 1972. Gracias a eso, es que hoy podemos calcular con precisión este alejamiento utilizando rayos láser. Aunque solemos verlas como seres pasivos, las plantas son más inteligentes de lo que crees, porque pueden comunicarse entre sí a través de señales eléctricas, compuestos químicos e incluso sonidos ultrasónicos. Y sus mecanismos de comunicación son mediante de señales eléctricas, en donde las hojas y raíces detectan cambios ambientales. Por ejemplo, las raíces monitorizan la sequía y transmiten información a las hojas para ahorrar agua. Compuestos químicos. Las plantas liberan sustancias volátiles que alertan a otras sobre peligros inminentes como ataques de herbívoros. Y para poder observar esta comunicación, los investigadores utilizan electrodos, que han arrojado que cuando una planta es herida, emite señales eléctricas que pueden compartirse con otras plantas tocándose entre sí. Además, las plantas producen hormonas como la auxina, que guían el crecimiento hacia la luz y ayudan en su defensa ante depredadores mediante la producción de toxinas. Los árboles representan una de las principales fuentes de oxígeno en el planeta, pero el verdadero pulmón del planeta se encuentra en los océanos, en específicos derivados del fitoplancton, ya que los mismos producen entre el 50% y el 85% del oxígeno que se libera cada año en la atmósfera. Este fitoplancton alcanza los 200 primeros metros de profundidad y en él se encuentran dos grupos principales de organismos, las algas unicelulares y las cianobacterias, que gracias a su trabajo fotosintético producen al menos la mitad del oxígeno que respiramos, que son aproximadamente unos 27.000 millones de toneladas al año. Y los mismos cumplen con una doble función. Por un lado, brindan el oxígeno a la atmósfera y por el otro, retiran de ella a su vez el dióxido de carbono, que transforman para que eventualmente los demás organismos vivos puedan incluirlas en sus estructuras biológicas. Así que la próxima vez que mires al mar, recuerda, el aire que respiras comienza ahí mismo. Islandia se encuentra ubicada en el extremo noroeste de Europa, siendo la segunda isla más grande del continente y la tercera más grande del Océano Atlántico. Y sus países son una mezcla única de montañas y volcanes, con vastas tierras que se extienden de la costa hacia el interior, sobre todo en el sur y el oeste. Este país se caracteriza por tener volcanes y una constante actividad eruptiva, cuya explicación responde a su ubicación geográfica, ya que el motivo por el que existen tantos volcanes en Islandia se debe concretamente a su ubicación geográfica, que se encuentra en la llamada dorsal mesoatlántica, que es la línea de divergencia de las placas tectónicas euroasiática y norteamericana, ya que el movimiento de separación de estas placas genera que el magma existente que se encuentra acumulado bajo el manto terrestre se filtre por medio de las fisuras, provocando con ello erupciones volcánicas. Como último dato, este país se encuentra rodeado por la llamada pluma del manto o penacho del manto, un área caliente en el que se da un incremento del derretimiento de rocas del manto terrestre, que origina que la actividad volcánica sea aún mayor del que se da por el movimiento de las placas tectónicas.
Las jirafas son animales que viven en manadas y cada una de ellas tiene su propio patrón de manchas, que les funciona para camuflarse entre los árboles. Asimismo, su cuello puede llegar a medir hasta los 6 metros. Por ello, es que tiene un enorme corazón que le permite a la sangre llegar hasta el último rincón de su cuerpo. Sin embargo, ¿sabías que las jirafas no tienen cuerdas vocales? Pues así es, ya que a la hora de comunicarse, las jirafas producen unos sonidos básicos en tonos tan bajos que son imperceptibles para el oído humano. Asimismo, las jirafas duermen alrededor de 2 horas en el día, en pequeñas siestas de 5 y 10 minutos, y la mayoría de las veces duermen de pie, y las mismas pueden llegar a vivir en su medio natural de 20 a 25 años. Y cuando luchan entre ellas, lo hacen usando su cabeza como arma, y si es contra depredadores, usan sus patas, aunque por lo general son de los animales más tranquilos que existen en la naturaleza. Las auroras boreales y australes son espectáculos naturales impresionantes que se ven en los cielos, creando luces de colores como verde, rojo, azul y púrpura. Y aunque son más comunes en las regiones polares, a veces se pueden ver en lugares más cálidos, como Florida e Inglaterra. El término aurora fue acuñado por Galileo Galilei en 1619, quien creía erróneamente que eran reflejos de la luz solar en la atmósfera, que en realidad ocurren cuando el viento solar, compuesto por iones del Sol, choca con el campo magnético de la Tierra, que genera corrientes de partículas que fluyen hacia los polos y se encuentran con los gases de la atmósfera, como el oxígeno y el nitrógeno, causando que se libere energía en forma de luz. De igual forma, los colores de las auroras dependen de la altitud y del tipo de gas involucrado. Por ejemplo, los fotones rojos se producen a altitudes muy altas, donde hay pocos átomos de oxígeno que interfieren en el proceso. Los fotones verdes, en cambio, provienen de altitudes más bajas y son más comunes. Y una manera de predecir noches con auroras boreales intensas es contar 27 días desde la última vez que hubo una, ya que está relacionada con la actividad de las manchas solares, que sigue un ciclo de 27 días. La Gran Muralla China es sin duda una de las obras más impresionantes que ha realizado la humanidad, misma que atraviesa montañas, valles, desiertos y se extiende por más de 20.000 kilómetros y es considerada como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Pero con tanta grandeza surgió una creencia que hasta la fecha sigue perdurando, ya que se cree que la Gran Muralla es tan grande que puede observarse desde el espacio e incluso algunos afirman que podía verse desde la Luna, lo cual es totalmente falso. Y sé que entonces te preguntarás, ¿de dónde se originó esta idea? Este mito nació en 1754, mucho antes de que existiera la tecnología espacial, los satélites y telescopios orbitales que existen en la actualidad. Por eso es que esta afirmación capturó la imaginación del mundo y con el tiempo se convirtió en una verdad popular que sobrevivió durante siglos sin siquiera existir pruebas de ello. Pero con el paso del tiempo, cuando el ser humano pudo llegar a la Luna y la tecnología evolucionó tanto que las fotografías en el espacio fueron posibles, la verdad salió a la luz y se descubrió que la Gran Muralla China no se puede ver desde el espacio, y esto se debe a 3 razones. Número 1, su ancho es demasiado estrecho, ya que aunque mide miles de kilómetros de largo, la muralla tiene un ancho promedio de solo unos cuantos metros. Número 2, su color se confunde con el paisaje, porque está construida con materiales que tienen un tono similar al terreno que la rodea. Número 3, la agudeza visual humana tiene límites, debido a que desde altitudes de unos 400 kilómetros como la de la Estación Espacial Internacional, el ojo humano solo puede distinguir objetos que tengan al menos 110 metros de ancho, y la muralla china está muy lejos de eso. Y por otro lado, muchos astronautas que han orbitado la Tierra han confirmado que la Gran Muralla no se puede observar sin la ayuda de cámaras o telescopios avanzados. México es uno de los principales productores de oro en América Latina. Estas minas de oro no se forman como tal, sino que el oro se forma naturalmente en la tierra a través de procesos geológicos y posteriormente los humanos identifican y excavan las minas para extraerlo. Pero, ¿de dónde se origina este oro? Veamos. El oro es un elemento químico que no se forma en la Tierra, sino que se originó hace miles de millones de años por explosiones de supernovas y colisiones de estrellas de neutrones, en donde parte de este oro llegó a la Tierra durante su formación hace unos 4.5 mil millones de años, quedando atrapado en el núcleo y otras capas. Este oro puede concentrarse en la corteza terrestre por varios procesos geológicos, en donde los principales tipos de depósitos son depósitos por vetas hidrotermales, depósitos aluviales y depósitos por intrusiones ígneas.
y este oro se extrae mediante minería subterránea cuando el oro está en vetas profundas, minería a cielo abierto cuando el oro está cerca de la superficie y lavado o dragado en el caso de los depósitos aluviales. Aunque Venus no es el planeta más cercano al Sol, es el más caliente, ya que tiene una atmósfera densa llena de dióxido de carbono, que provoca el efecto invernadero y posee nubes compuestas de ácido sulfúrico, que provocan el calor en Venus sea tan intenso que metales como el plomo serían charcos de metal fundido. Por otro lado, Venus es poco común porque gira en dirección contraria a la de la Tierra y la mayoría de los otros planetas, y su rotación es muy lenta, ya que tarda alrededor de 225 días terrestres en dar una vuelta completa alrededor del Sol, lo que significa que en Venus un día es un poco más largo que un año. Y a diferencia de la Tierra, en Venus el Sol sale cada 117 días terrestres, es decir, 2 veces por año, y al igual que Mercurio, Venus no tiene luna. Oculto bajo 4.000 metros en el hielo de la Antártida se encuentra el lago Vostok, el mayor lago subglacial conocido y uno de los más enigmáticos del planeta. Y es tan profundo que desde la superficie de la Antártida tendríamos que perforar unos 4.000 metros para llegar a tocar este lago, que cuenta con unos 250 kilómetros de longitud y unos 50 kilómetros de ancho en su parte más ancha, y es el más grande de toda la Antártida, pero también se encuentra entre los más grandes del mundo. Y una de las cosas más interesantes de este lago es el hecho de que el agua en su interior no se congela. Por ello, es que existen varias teorías de por qué este lago no se congela. Y la más lógica de todas es que se cree que el calor geotérmico del interior de la Tierra mantiene las temperaturas relativamente altas. Además, al tener placas de hielo en la parte superior que ejercen presión, esto reduce más el punto de congelación del agua, permitiendo que a los menos 3 grados centígrados no llegue a congelarse. De igual forma, los científicos han descubierto que en este lago llegan a producirse mareas, como las que se dan en los mares por la acción del Sol y la Luna, algo sin duda muy curioso. Y ahora dime, ¿qué curiosidad te ha parecido más interesante? Deja tu respuesta en los comentarios, suscríbete y recuerda, mientras exista curiosidad, habrá un rincón del mundo esperando ser descubierto. Nos vemos en el siguiente video.